Y no sé, hermano, usted cuántas veces ha meditado en su corazón la importancia de la obediencia en cada una de las áreas de nuestra vida. Yo no sé si usted lo ha meditado o lo ha pensado, pero hermano, es fundamental y es algo muy esencial en todas las áreas de nuestra vida que nosotros seamos obedientes. Si nosotros somos obedientes, nos va a ir bien. Si somos desobedientes, tristemente nos va a ir mal o muy mal. Vamos a pagar las consecuencias tanto de lo uno como de lo otro, irremediablemente. Todo lo que sembramos, dice la Escritura, eso cosechamos. Ejemplos prácticos, hermano, en cuanto a la obediencia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia está llena de consejos prácticos y principios bíblicos en cada una de nuestras áreas de la vida para que si obedecemos nos vaya bien. Los que trabajamos en alguna empresa tenemos un jefe. Si nosotros obedecemos a ese jefe, obviamente que nos va a ir bien en el trabajo y tendremos oportunidad de ascender o de subir de puesto si somos obedientes y diligentes. Si no somos obedientes con nuestro jefe, pues nos vamos a quedar sin trabajo, porque así es, ¿ah? O nos va bien si somos obedientes o nos va mal si somos desobedientes. Tristemente, hermano, en estos días hemos visto hogares destruidos, hogares, hermano, que están viviendo de una manera muy desordenada por no haber sido obedientes. La Escritura dice: hijos, obedeced en todo a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces nosotros como hijos tenemos que obedecer a nuestros padres. Este es el orden de Dios. Pero también dice que la mujer tiene que estar sujeta al marido en obediencia y tiene que ser una sujeción con alegría, ¿verdad? Y no con enojo, sino que tiene que ser en obediencia la sujeción al marido, porque así dice la Escritura. No es porque la mujer valga menos, sino que es un principio bíblico de orden en la familia. Pero también el marido tiene que estar sujeto a Cristo, porque dice la Biblia: el marido es cabeza del hogar, pero Cristo es cabeza del marido. Entonces nosotros como hombres tenemos que estar sujetos a Cristo, obedecer a Cristo, para que entonces el orden establecido por Dios en la familia y en esa obediencia que estemos siguiendo nos haga formar familias sólidas y bien establecidas, en las que difícilmente haya rompimientos o haya desavenencias o haya desórdenes. Los que manejan auto tienen que estar sujetos o tienen que obedecer a las leyes de tránsito. Escuché el testimonio de un pastor que tenía que ir a un trabajo misionero a otro estado. Y pues como salió tarde de su casa, como acostumbramos los mexicanos, ¿verdad?, que se nos va el tiempo, y ya cuando vemos ya es tarde y salimos corriendo. Este pastor salió corriendo porque si no se iba rápido, el avión lo dejaba. Entonces dice que iba tan tarde que se pasaba los semáforos en rojo. Y dijo: gracias a Dios, ninguno de tránsito me vio y no me agarraron, y pude llegar a tiempo y tomar mi vuelo. Gracias, porque Dios me ayudó. Dios no ayuda a violar las leyes establecidas por nuestras autoridades. No sé quién le ayudó, pero Dios no nos ayuda en nuestras desobediencias. Entonces, tenemos que entender, tenemos que tener ese entendimiento de que es indispensable que nosotros seamos obedientes en todas
las áreas de nuestra vida. Dice la Escritura también, hablando de la iglesia y hablando de los ministerios: obedeced y sujetaos a vuestros pastores, porque ellos son los que velan por vosotros y los que van a dar cuentas delante de Dios. Obviamente, hermano, que hay pastores que están siguiendo los principios bíblicos para el pastor, y hay otros que abusan de su autoridad, y hay otros que manipulan, y hay otros que abusan de las ovejas. Pero los hombres que están cumpliendo cabalmente con su ministerio y con su llamado de parte de Dios para, hermano, cuidar a las ovejas, esos hombres son dignos de doble honor, dice la Escritura. Número uno, la sujeción que debemos de tener con ellos, y número dos, el sostenimiento económico que la iglesia tiene que cumplir con el pastor. Pero cuando hay obediencia, hermano, al pastor y al liderazgo de la iglesia, hermano, tú también un día vas a estar dentro de ese liderazgo si tú lo anhelas. Pero es necesario ser obediente primero. Dios, hermano, no llama a desobedientes y rebeldes. Por eso es que el pueblo de Israel constantemente, hermano, era esclavizado por naciones extranjeras, porque eran rebeldes, y Dios tenía que usar, hermano, a los gentiles para dar una lección a su pueblo, porque eran rebeldes y eran unos desobedientes. Entonces, hermano, es indispensable la obediencia en todas las áreas de nuestra vida. Y hay una porción bíblica, hermano, que nos enseña muy claramente cuáles son las bendiciones de la obediencia. Deuteronomio capítulo 28. Versículo 1. Deuteronomio, hermano, en la etimología de la palabra, quiere decir repetición de la ley o segunda ley. Estaba el pueblo de Israel por entrar a la tierra prometida, estaba en la ribera del Jordán, y entonces Moisés les comienza a recordar la ley dada por Dios en el monte Sinaí para el pueblo, porque era necesario que ellos obedecieran esa ley. Y entonces se las repite en Deuteronomio, y cuando Moisés termina de enseñarles o de mencionarles una vez más la ley de Dios, les dice: acontecerá que si oyeres, versículo 1, atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Hablando a Israel, si obedecen eso, ustedes van a ser la nación más importante, y lo es. Israel al presente es la nación más importante de todo el mundo. Por eso, a través de la historia, han querido destruir a esta nación. Dice, versículo 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Hablar de que te alcanzarán no es de que tú las vas a andar buscando. Si eres obediente, estas bendiciones te van a alcanzar a ti. No vas tú a andar buscando las bendiciones. Primero tenemos que buscar, dice la palabra, el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá. Entonces las bendiciones, dice, si eres obediente, te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Versículo 3, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. La palabra bendito, hermano, del hebreo, quiere decir bienaventurado, y bienaventurado quiere decir muy feliz. También quiere decir obtener algún beneficio. Y número 3, ser bendecido abundantemente. Esto es la palabra bendito. Entonces, cuando la palabra dice bendito serás, está diciendo vas a ser tú feliz, vas a obtener un beneficio y vas a ser bendecido abundantemente si obedeces. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo.
Vas a ser feliz, vivas donde vivas. Es que hay lugares más bonitos, sí hay lugares más bonitos, pero tú vas a ser, si eres obediente, vas a ser feliz allí donde vivas. Los del cerro pudiéramos decir, pues es que es mejor vivir acá en lo plano, en San Pedro Carlostó. Yo soy feliz en el cerro porque tengo a Cristo en mi corazón y porque yo me esfuerzo por ser obediente. Y si vives, hermano, en un rancho, allí vas a ser feliz. Y como dijo aquel, y si vives donde el aire da la vuelta, allí vas a ser feliz si eres obediente, porque has entendido que la felicidad no es tu casa o no es el lugar donde vives. La felicidad, hermano, es cuando eres obediente y tienes un lugar donde vivir. Y aún si no tienes una casa propia y rentas un cuarto, si eres obediente, allí vas a ser feliz. Bendito en el campo y bendito en la ciudad. Bendito en el cerro y bendito acá abajo. Bendito en una residencia y bendito en un cuarto. Porque aquí vas a ser hijo de Dios. Dice el versículo 4: bendito el fruto de tu vientre. ¿Cuántos padres quieren que sus hijos sean bendecidos? ¿Verdad que anhelamos? Y si nuestros hijos son felices, nosotros somos felices. Y queremos que Dios bendiga a nuestros hijos. Entonces, si nosotros como padres, en ese orden establecido por Dios, somos obedientes, esa bendición que Dios da a los padres va a alcanzar a nuestros hijos. Porque el Señor nos va a prosperar, porque el Señor nos va a dar los medios para poder bendecir a nuestros hijos. Porque el Señor va a estar allí cuidándonos a nosotros y cuidando a nuestros hijos. Mamá y papá que me escuchas en esta noche, si tú eres obediente a los preceptos de Dios, si tú eres obediente a los principios bíblicos de Dios, a lo establecido por Dios, tú vas a ser bendecido, y tu hijo y tu hija también lo van a hacer. Pero si tú eres un desobediente y un rebelde, esa rebeldía va a alcanzar también a tus hijos. Por eso, entonces, obedezcamos a Dios, seamos obedientes para bendecir a nuestros hijos. Entonces, bendito será el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. ¿Alguien tiene vacas? ¿No? La hermana tiene borregos. Bueno, la cría de sus borregos va a ser bendecida. Si usted es obediente. Si usted es obediente, los borregos se van a multiplicar. Y los hermanos de allá, hermano, de la sierra, y los hermanos que tienen ganado, y los hermanos que tienen chivos y gallinas y todo eso, se va a multiplicar, hermano. Así como se acuerda de Lot, Abraham y Lot, ¿se acuerda, hermano, cómo Dios multiplicaba su ganado? Porque eran obedientes. Y mire, Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba. Le dijo Dios: deja a tu parentela, vete y yo te voy a llevar a un lugar. Y se imagina cuando le dijeron a Abraham: Abraham, ¿a dónde vas? No sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Ya te estás yendo? ¿A dónde? Pues no sé. ¿Cómo? En esa obediencia, sin saber a dónde iba, Dios lo bendijo. Dios va a bendecir, hermano, tu trabajo. Dios va a bendecir tu negocio. Porque si vendes leche, no vas a vender 3 cuartos de leche y 1 cuarto de agua. Vas a ser honesto en tu negocio. En el trabajo no te vas a robar, hermano. Por ejemplo, donde yo trabajo, no me voy a robar ni siquiera una púa para tocar una guitarra, ni siquiera una cuerda de guitarra, nada. Porque yo obedezco a Dios. Y entonces en esa obediencia va la bendición. Tu negocio, tu trabajo va a ser bendecido si tú eres obediente. Versículo número 5. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. La canasta era donde los judíos o las mujeres judías ponían el pan. Y la arteza era un cuadro de madera, una vasija de madera en donde amasaban la harina para el pan. ¿Se acuerdan de la viuda
Hermano, cuando llegó él le dijo, pues dame de comer porque tengo hambre. Varón de Dios, solamente tengo este pan y solamente estamos esperando a acabarnos este pan y morirnos, porque ya no tenemos más. Y dijo el profeta, pide prestadas vasijas. Y la mujer obedeció. Y en esa bendición, hermano, la abundancia en su hogar llegó de parte del Señor. Si tú eres obediente, hermano, nunca te va a faltar el pan. Es más, vas a tener en abundancia de tal manera que vas a compartir, vas a poder compartir. Y cuando llegue el momento de necesidad, porque llega, hermano, llega el momento de a veces no tener ni para comer, pero nunca vas a dejar de comer. Mire, he escuchado y tengo muchos testimonios de milagros de parte del Señor, pero recuerdo uno de una familia bien fiel en una iglesia, bien fiel los hermanos, bien obedientes. El varón se quedó sin trabajo y pues no conseguía y no conseguía y no conseguía. Los ahorros se fueron acabando hasta que ya no tenían nada. Llegó el día en que no tenían nada, lo que se dice nada. Se levantaron en la mañana y dijeron, pues Dios proveerá. Y dice el pastor que este hombre le llamó por teléfono y le dijo, pastor, quiero que venga a mi casa. ¿Qué pasó? ¿Están enfermos? ¿Pasó algo? No, pastor, venga rápido. Y entonces dice el pastor que fue, y en el patio de esta familia hermano, Dios es bueno. Dios suple y nos da cuando somos obedientes. ¿Sabe lo que había? Codornices. Lleno su patio de codornices. ¿Se acuerda cómo alimentó Dios a Israel en el desierto? Pues en el patio de esta familia había codornices. No supieron cómo llegaron. No vieron cuando bajaron volando. No vieron. En su patio estaba lleno de codornices. No te va a faltar el alimento. Sé obediente, hermano. Camina en obediencia en el Señor. Y el Señor, como dice la oración del Padre Nuestro, dará el alimento cada día. Otro hombre también muy fiel se quedó sin trabajo. Creo ya se los dije, pero los que no lo han escuchado. Se quedó sin trabajo. El tanque de gas normalmente le duraba un mes. Se quedó sin trabajo de tal manera que ya no tenía dinero para el tanque de gas, para comprar el gas, y se cumplió el mes y seguía saliendo gas y seguía saliendo gas, y le tardó medio año el gas. Cuando consiguió trabajo, le dieron su quincena y entonces le dijo a su esposa, pues prende la estufa porque traje algo para guisar porque ya tenemos dinero. Quiso prender y ya no había gas, pero ya tenía dinero para comprarlo. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar, tu mesa y tu alacena, hermano, tendrás en abundancia. Número 6, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Esto hace referencia a un viaje. Cuando sales de viaje, el Señor te va a llevar con bien y te va a regresar con bien, te va a cuidar. Hace muchos años, mis hijas estaban chiquitas y fuimos a ver a mi suegra. Entonces el camino, hermano, ya para llegar allá es casi en la sierra, ¿no? Es un cerro, y abajo está profundo, se ve el río. Entonces ya cuando veníamos, mi esposa, mis hijas subieron, y entonces yo me quedé ahí en el estribo porque estaba la gente ahí amontonada.
Y mis hijas se fueron a sentar, mi esposa también. Y la gente ahí pagando al chofer y amontonados, no avanzaban. Ya cuando llegué yo, ya me di cuenta por qué no avanzaban. El chofer venía bien borracho. Y aún en mi irresponsabilidad, porque yo hubiera dicho, pues nos bajamos, aún en mi irresponsabilidad Dios nos cuidó. Ajá. Yo le pagué al chofer con una 200 y me dio cambio de 500. No, mira, somos tantos, cobras tanto, es esto. Pero bien borracho, hermano. Y por la sierra y por las curvas y la barranca abajo y el río. Creo que han sido las oraciones más de corazón que he hecho. Y llegamos al destino con bien. Dios cuidará tu entrada y tu salida. Si te subes a un barco, si te subes a un avión, si te subes a un camión, si te subes a un burro, allí Dios te va a cuidar. Y tu diario salir y entrar de tu trabajo, Dios te va a cuidar. Vas a salir con bien y vas a regresar con bien, si eres obediente. Dice el versículo 7: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Por un lado, el diablo es nuestro enemigo, ¿sí? Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, entonces nos hicimos enemigos de Satanás. Él constantemente está atacando, a veces ni cuenta nos damos, pero está la protección de Dios. Pero en ocasiones Dios permitirá, hermano, que Satanás se meta en nuestras vidas, como lo permitió con Job, pero siempre nos va a cuidar y va a estar al tanto. Entonces, por un lado, nuestro enemigo es Satanás y los demonios, pero Dios es un escudo, sí, para nosotros. Por otro lado, también hay personas humanas de carne y hueso que intentan hacernos daño. Yo no sé, hermano, si a usted le ha pasado, pero hay gente que odia a los cristianos. Y allí en mi trabajo había unos. A mí no me han hecho nada, gracias a Dios, ¿verdad? Pero había un departamento donde arreglaban guitarras y acordeones y todo eso. Ahí trabajaba mi hermano Antón, que ya está con el Señor. Y un hermano, se llama Raúl, ya se pensionó, ya no trabaja ahí con nosotros, pero eso, los odiaban por ser cristianos. En ese departamento, los hombres de allí los odiaban. Y una vez a la salida, ellos salieron rápido del departamento y les cerraron con llave y los dejaron encerrados. Entonces mi hermano Antón me habló por teléfono y me dijo: oye, ¿sabes que ya cerraron aquí? Y ya no sé cómo, ya nos dejaron aquí adentro. Entonces yo fui con el muchacho, los había encerrado. Oye, no está bien lo que hiciste, y si no les abres, pues yo voy a tener que reportarte porque esto no es correcto. Y ya el muchacho, como que entendió, fue y les abrió y ya salieron, muy tarde, pero salieron. Entonces el muchacho agarró su carro y se fue y le robaron su carro. ¿Yo me alegré? No, hermano, no me alegré, porque dice la palabra: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Pero esto, hermano, me habla de que la palabra de Dios se cumple y que Dios es fiel. Dios va a avergonzar a nuestros enemigos si somos obedientes, pero si no somos obedientes, los avergonzados vamos a ser nosotros. Así es que, hermano, no te preocupes. Si allí en tu cuadra no te quieren, o en tu trabajo no te quieren, tus enemigos van a ser avergonzados si tú eres obediente. Versículo 8: Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y te bendecirá. Tus graneros, la obra de tus manos, Dios la va a bendecir. Hermano, nosotros no somos una iglesia
que predique el evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad habla de que los cristianos todos tenemos que ser ricos, y que si no somos ricos es porque no tenemos el favor de Dios, que tenemos que vestir trajes, bueno, ni me sé marcas porque yo uso puros trajes de $1,000 pesos, o que me regalan. Bueno, Hugo Boss, ellos dicen que tenemos que usar trajes Hugo Boss, zapatos de cientos de dólares, que no tenemos que tener un autito así, no, que tenemos que tener, hermano, algo que valga, porque si no, no tenemos el favor de Dios. Entonces ese evangelio, hermano, ha dañado a mucha gente, haciéndoles pensar y haciéndoles creer, hermano, que el venir a Dios nos va a bendecir de una manera económica y material, y esto no es correcto según la Biblia, porque Pablo dijo: sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Para todo he aprendido, en vivir en abundancia y en vivir en escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No predicamos el evangelio de la prosperidad o el falso evangelio de la prosperidad, pero sí predicamos, hermano, de que podemos ser prósperos. Sí predicamos de que Dios nos puede prosperar, de que podemos tener, hermano, una casa bonita, un buen auto, buena ropa. Sí lo predicamos, porque lo dice la Biblia, que si nosotros somos fieles y obedientes, el Señor nos va a prosperar materialmente y económicamente. Pero no es que nosotros estemos esperando, hermanos, ser ricos por ser cristianos. No. Pero, hermano, Dios bendice la obra de tus manos. Dios bendice tu hogar, Dios bendice tu trabajo, Dios bendice tu negocio. Si tú eres fiel, si tú eres honesto, si tú caminas en los principios bíblicos, Dios te va a bendecir y te va a prosperar. Te confirmaré, versículo 9, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Te confirmará por pueblo santo tuyo. Es un privilegio, hermano. Es un privilegio ser parte de la iglesia de Cristo. Es un privilegio haber entendido la necesidad que teníamos, hermano, de la redención. Es un privilegio que hayamos entendido que nosotros en nuestro pecado íbamos directo al infierno, pero que ahora en esa bendición de Dios, en ese entender de la necesidad de un arrepentimiento y aceptación del sacrificio de Cristo, de venir a los pies de Cristo, ahora formar parte de esa iglesia comprada a precio de sangre, es un privilegio. Que Dios te confirme a ti como pueblo suyo, como su hijo, como un hombre y una mujer que ha sido rescatada, hermano, del mundo de pecado, del mundo, hermano, de desorden. Es un privilegio ahora ser parte de la iglesia de Cristo. No cualquiera, hermano, puede decir que se ha obrado un milagro en su vida, un milagro de transformación, un milagro, hermano, de perdición, ahora a salvación, hermano, un cambio y una transformación de las drogas a la santidad, de ser, hermano, un ladrón a ser ahora un hombre y una mujer honesta, de ser un borracho ahora ser un hombre íntegro que camina en el camino de Dios y que es parte del pueblo de Dios. No cualquiera, tú eres un privilegiado. Y hoy que estás en la iglesia de Cristo, tienes que sentir, hermano, ese privilegio de ser parte de la iglesia de Dios. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. No pierdas esta bendición. No camines por caminos de desobediencia. Camina en integridad, que la gente pueda ver, hermano, que Cristo está en tu corazón y que tú caminas en esos principios. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. La nueva